Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estoy haciendo este pequeño video para que podamos revisar juntos las respuestas de su cuestionario que están preparando. Este cuestionario, recordemos que nos va a servir de guía de estudio para el examen. Sin embargo, es importante hacer la aclaración que no estoy obligado a hacer nada más las preguntas de este cuestionario. Pero con esto tienen una muy buena idea de más o menos cuál es el punto en el que yo me voy a centrar. Tal vez en las mismas respuestas pueda utilizarse para otras preguntas, etcétera, etcétera. O sea, estudien esto, resuélvanlo, pero pues de todos modos den una leída a la presentación. La primera pregunta dice, ¿a qué llamamos filogenia? Bien, la respuesta formal que yo tengo en mi presentación es que es la parte de la biología que se ocupa de las relaciones de parentesco entre los diferentes grupos de seres vivos, lo cual es un poco largo. Entonces tal vez con poner origen y desarrollo evolutivo de las especies pudiéramos ponerlo. Si se fijan, cuando hacemos un estudio, por ejemplo, de la filogenia homínida, estamos emparentándonos con otros tantos primates. Qué tan cercanos o qué tan lejanos estamos en esta familia o en este grupo. Por su parte, la ontogenia es el desarrollo del individuo principalmente en el periodo embrionario. En nuestro caso concreto, o sea, esto abarca evidentemente aspectos biológicos, fisiológicos, pero en nuestro caso muy concreto, pues evidentemente nos interesa el desarrollo del sistema nervioso central y también un poco del periférico. La tercera pregunta, ¿a qué se refiere la capacidad craneana? En algunos grupos me preguntaban si craneana y craneal eran sinónimos y evidentemente sí. Son adjetivos que hacen referencia al cráneo, ¿sale? Y como capacidad, si ustedes se fijan o recuerdan sus clases de física, capacidad, la unidad que utilizamos pues son de volumen. Entonces, la capacidad craneal o craneana es la estimación que se hace del tamaño de un cerebro a partir de medir el volumen del cráneo que lo contenía. Es decir, el cerebro es un tejido blando que se desintegra y no se fosiliza. El único resto fósil que puedo tener es un cráneo y a partir de ese cráneo estimo cuánto volumen podía contener y es una medida más o menos precisa, pero nunca será igual de exacta que tener el cerebro en sí mismo físico. Es una medida bastante precisa para poder estimar el tamaño de ese cerebro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos aducir que el tamaño del cerebro de este individuo debió ser algo parecido a esto, mientras que el de este debe ser algo más parecido a esto y así sucesivamente. El siguiente modelo, el modelo de los surcos, algunos alumnos me ponían que era la estimación de la complejidad a partir de las arterias. Sí, pero las arterias tienen la misma desventaja que el cerebro. Es tejido blando que también se descompone, no se fosiliza. ¿Qué es lo que yo tengo entonces? Tengo un cráneo y en el endocráneo, es decir, en la parte interna, tenemos estas marcas. Entonces, una definición puede ser que es la estimación, ahora no del tamaño como era de la capacidad craneana, sino la estimación de la complejidad de un cerebro a partir de las marcas que dejan las principales arterias sobre la superficie del cráneo, sobre todo, insisto, en la superficie interna. Y aquí lo podemos ver perfectamente, ¿sí? Entonces, capacidad craneal, estimación del tamaño del cerebro. Modelo de los surcos, estimación de la complejidad del mismo. Aquí vemos aptitud en sentido darwiniano. No es un error, no quise decir actitud, es aptitud. Y eso nos habla de qué tan apto es un organismo. Por lo tal, de la capacidad de adaptarse a las presiones de su medio o a su medio. Aquí, por ejemplo, vemos las polillas. En este tronco, la polilla de color negro sería claramente identificable porque no se puede adaptar, no se puede mimetizar, no es un camaleón. Y por tanto puede ser presa fácil de algún depredador. Si ella muere, las posibilidades que tiene de reproducirse a futuro se anulan, ¿no? Las que haya podido reproducirse antes, pues es lo único que tendríamos. En cambio aquí la polilla blanca está identificada en un círculo rojo porque no es fácil verla. Ella seguramente escapará de los depredadores y por tanto sobrevivirá y esto aumentará las posibilidades de que se reproduzca. Por lo tanto, sus características de color van a ser transmitidas a las siguientes generaciones, creando colonias con estas características en una zona geográfica determinada, porque a ese medio estas características le permiten adaptarse. En el caso contrario, por ejemplo, vemos que la polilla negra pasa un poquito más desapercibida que la blanca, que seguramente sería depredada inmediatamente. En el caso de la pregunta, ¿cuáles son las tres vesículas primarias? Recordemos, son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. En algunas tareas algunos me pusieron romboencéfalo. Se llama rombencéfalo, ¿ok? Y van en este sentido.
si en el examen me lo ponen en otro orden no pasa absolutamente nada. Sin embargo, conviene que se lo aprendan en este orden porque es un sentido rostro-caudal o bien antero-posterior. Estamos viendo primero el prosencéfalo, seguido del mesencéfalo y lo último, lo que conecta ya con la médula espinal en este momento, es el rombencéfalo. Posteriormente, estas se dividen para hacer 5 vesículas secundarias. Y estos son el telencéfalo, el diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y finalmente el mielencéfalo. Observen y recuerden que el prosencéfalo dio origen a las dos primeras, al telencéfalo y el diencéfalo. Esto no lo voy a preguntar en el examen. No somos embriólogos, ni neonatólogos, ni somos neuropediatras, ni somos ginecólogos. Sin embargo, es bueno saber que primero tenemos 3 y después tenemos 5, ubicar cuál es el nombre de las 3 primeras y cuál es el nombre de las 5 secundarias, pero el orden o de dónde proceden no lo voy a preguntar. Así como tampoco voy a preguntar cuál es la estructura del encéfalo adulto que procede de una determinada vesícula, porque no hemos visto anatomía, entonces todavía no es el caso. ¿A qué llamamos proliferación? Si bien esta pregunta es un poco ambigua, proliferación puede ser de bacterias, de virus, de hongos, de células. Obviamente estamos en el contexto del neurodesarrollo, entonces me refiero a la producción, generación de neuroblastos. Recordemos que neuroblasto es el término de la célula neuronal indiferenciada. En el caso de la migración, algunos me estaban poniendo que es la ubicación del neuroblasto en la zona de la corteza que le corresponde. Sí, pero recordemos que migrar implica un desplazamiento, un viaje. Cuando hablamos de la migración en el sentido del fenómeno humano, es dejar el lugar de origen para ubicarse en un lugar diferente de residencia. Entonces, cuando hablamos de solamente la ubicación, estamos hablando de la llegada ya a ese sitio y el viaje lo dejamos un poco de lado. Y en realidad migración es todo este proceso por el cual el neuroblasto migra, o el trayecto que hace, el movimiento, el desplazamiento que hace de un neuroblasto desde su origen a su lugar definitivo. Recuerden, aquí es importante recordar que lo hacen a través de la glía radial. Sin embargo, no, si yo les pido qué es la migración, no es necesario que me pongan la glía radial. Esa ya es una cuestión, una característica accesoria, no es la esencial de la definición. Aquí, por ejemplo, podemos ver la superficie interna del tubo neural. Se ven cómo están hacinadas los neuroblastos, porque hay una proliferación constante, y cómo poco a poco empiezan a migrar. Lo de la corteza cerebral es porque la mayoría de los neuroblastos, la mayoría de los cuerpos neuronales en general se ubican en la corteza cerebral. Sin embargo, hay otras estructuras subcorticales como el tálamo, por ejemplo, los ganglios basales, que son estructuras subcorticales y que también tienen cuerpos neuronales. No lo compliquemos, entonces con esta está bastante bien. Lo mismo en la anterior, que era la producción de neuroblastos, no es necesario que me digan en la superficie interna del tubo neural. Esto ya responde a preguntas de dónde, cómo, cuándo, pero en sí el qué es la producción. Pregunta número 10, ¿qué es la diferenciación? Si estamos hablando que los neuroblastos son células madres, células indiferenciadas. La diferenciación es el proceso en el cual las células nerviosas adoptan o adquieren su morfología, su aspecto definitivo. Cuando yo las veo en el microscopio, ¿qué es lo que veo? ¿Cómo las distingo? Por su forma. Entonces, de un neuroblasto puede convertirse en una célula estrellada, en una piramidal, de canasta, en una célula granular o probablemente una de Purkinje, o bien, si es macroglia, se puede convertir en un oligodendrocito o en un astrocito. Y finalmente, la última fase, la de la apoptosis. Recuerden que a nosotros nos interesan las células neuronales. Sin embargo, la definición completa o general es la muerte celular programada. Como a mí las células que me interesan son las nerviosas, pues yo en mi definición de la presentación puse muerte neuronal programada. Sin embargo, cualquiera de las dos opciones, por mí está bien, en un examen estaría bien. Y finalmente, esta era una pregunta un poco más de discusión. ¿Por qué decimos que la evolución no es lineal? Y bueno, hay 4 aspectos básicos que pudiéramos aducir. El primero es que en realidad no estamos avanzando hacia una meta que ya esté predeterminada y que un organismo menos evolucionado que nosotros está en el proceso, o su especie está en el proceso y todos vamos a acabar en el mismo punto. En realidad, esta es una visión antropocéntrica de querer decir que el ser humano es lo máximo de la evolución y que alcanzamos ese estadio casi perfecto, cuando no es así. El segundo aspecto es que no todos los cambios siempre son adaptativos o deseables. Inclusive, yo pongo aquí el ejemplo del color del cabello, inclusive si es lacio, si es rizado, en realidad no aumenta las posibilidades de que sobrevivamos. Entonces no es un rasgo realmente
de adaptación. Otro aspecto es que a veces pensamos en la evolución como un acumulado gradual a lo largo de cientos o miles o millones de años de características discretas que se van cambiando hasta que llega a ser claramente diferenciable. En ocasiones también hay mutaciones que, vamos a suponer, esta imagen es una imagen que yo bajé de internet aleatoria, no sé si estos ratones sean hermanos, pero vamos a suponer que son de la misma camada, que tienen más o menos los mismos genes. Sin embargo, uno de ellos presenta una coloración en el cabello, bueno, en el pelo, en este caso grisácea, en el otro caso completamente blanco, y cualquiera de los dos que fuera la mutación va a expresar características que no corresponden al resto de sus padres y familiares. Sin embargo, si por algo este cambio representa una mayor posibilidad de adaptarse a su entorno, otra vez va a aumentar sus posibilidades de reproducirse por supervivencia, y por tanto estos genes en pocas recombinaciones de reproducciones a lo mejor logra una cepa estable y que por consiguiente ya se puede empezar más o menos a retirar de la cepa original o de la especie original. Y bueno, por último, y este está emparentado un poquito con la segunda, que no todos los cambios son adaptativos, la evolución no es sinónimo de perfeccionamiento. Evolución simplemente implica cambio, adaptación, y la adaptación, como lo vimos en el caso de las polillas, puede ser para un medio concreto, pero que no aplica para otro. El mismo Darwin mencionaba que la evolución no es lineal porque más que pensarlo en una sola línea ascendente, podemos entenderlo esto como un gran árbol con ramificaciones, en donde a lo mejor en el tronco estamos todos los individuos que pertenecemos a un mismo reino, y las primeras ramificaciones son las diferentes familias, probablemente después vienen los órdenes, los géneros, las especies, etcétera, etcétera. Entonces la evolución no es lineal en ese sentido porque todos procedemos a lo mejor de un mismo origen o un origen más grueso, pero empezamos cada quien a tomar rumbos diferentes y por eso no es propiamente lineal en un solo sentido. Hay ocasiones en las cuales podemos expresar inclusive algunas características de antepasados y esto pues no necesariamente es, digamos, ir en un sentido hacia adelante en el tiempo, sino también podría ser hacia atrás. Bueno, pues hasta aquí las respuestas que propongo que les puedan ayudar, espero que les sirvan de algo. Y bueno, cualquier duda, por favor no duden en escribirme. Que tengan buen día.